sale una individua preguntando lo siguiente: ¿dónde están los hombres tradicionales? Gran pregunta, y nosotros, continuando con nuestro irreverente sentido del humor, le decimos: no lo sé, tú dímelo. Poniéndonos magnánimos, ¿acaso podemos hablar de lo que no es? Recordando una de las frases más famosas de la filosofía, la cual he seguido como mi nindo, como mi camino ninja, nos lo ofrece Wittgenstein, la cual, parafraseando, dice: si no le sabe, abríguese. O en otras palabras, no se habla de lo que no se sabe. Frase genial desde su viraje exhortativo, pero también epistemológico, es decir, ¿podemos hablar de cosas que no conocemos? ¿Se puede? Si ni siquiera conocemos la palabra pesadumbre, ¿podríamos hablar de ella? Aquí nos encontramos con la clásica problemática del filósofo, su pan de cada día. ¿Cómo doy cuenta de un fenómeno al que de cierta manera lo experimentamos, pero que no lo hemos expresado de la mejor manera? Eso pasa de siempre. En virtud de los conceptos que se van quedando a lo largo de la historia del pensamiento es que podemos jugar con mayor soltura e intentar dar cuenta de fenómenos que vivimos día a día. Pero si no hay una palabra para X cosa, se vuelve complicado, si no es que imposible abordarla. Inclusive, siguiendo a Immanuel Kant, podríamos hablar de conceptos vacíos, es decir, algo que no refiera a la realidad, es decir, que no tiene ningún tipo de contenido, simplemente es una palabreja que no señala nada en concreto, ya sea por ambigüedad, por falta de pensamiento sobre la cosa, de falta de interés, etc. Cuando nos preguntamos por algo, de cierta manera existe un parámetro que rige y hace posible dicha pregunta. En ese sentido, preguntaba él: no lo sé, tú dímelo. Es decir, el querer un hombre tradicional supone que se conoce a un hombre tradicional o algo a lo cual nosotros ya llamamos hombre tradicional, porque si no sería raro. Es como si yo quisiera probar un taco de chapulín sin saber qué es un taco ni qué es un chapulín. ¿Qué es un hombre tradicional? ¿Sobre qué tradición versa? Han pasado muchas. ¿Cuál de manera específica? ¿Qué tal que quieres un hombre alemán tradicional del siglo XX, después de la Segunda Guerra Mundial? Es imposible. Y de ser posible, da mucho miedo. Lo adecuado sería especificar qué características tiene ese hombre, qué tildas de tradicional, cómo es ese modelo, por decirlo así, que simbró el primer punto, o sea, cuál es ese primer punto de partida que simbró el gusto que ahora persigues, e inclusive quién era y cuándo lo conociste, porque, por ejemplo, si era, por decir algo, tu papá y tú eras una niña, pues un hombre así de suyo es imposible, primero porque tu papá es tu papá y no hay otro igual, y tú ya no eres una niña. Hablas de individuos que ya no existen, porque incluso el trato que en este caso tu padre te guardaba cambia con el paso del tiempo. A nadie lo tratan igual a los 12 que a los 33. Quizá, en ese sentido, lo que buscas es un fantasma, por eso no lo encuentras.